principio es un gusto poder compartir conocimientos. Creo que yo siempre he dicho que uno de los trabajos más duros es enseñarle a los profesores, ¿no? Es como venderle miel al colmenero, ¿no? Difícil, no es fácil, porque tienen todas las metodologías, etcétera. Pero como aquí se trata de compartir conocimiento, no es que yo sé todo, pero es de compartir conocimiento, voy a retroalimentar algunos aspectos de Morazán que ustedes quizás ya saben, pero son los que, como soy historiador, necesito un poco contextualizar para no caer directamente en lo que realmente para el día de hoy me han invitado, ¿no? Bueno, voy a dividir un poquito lo que es Morazán del periodo de 1821 a 1842. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 1821? Bueno, porque esta fue la época en la cual Morazán, en la cual se dio la independencia de Centroamérica. Y en el 42 fue el año en el cual Morazán muere. Entonces, prácticamente, si lo vemos ahí, desde la independencia hasta la muerte de Morazán, es un tiempo bastante corto, ¿no? No son ni siquiera 3 décadas, ¿no? Lo que le pasó a Morazán en tan corto tiempo, ¿no? Esa imagen que ven ahí la hice de Yuscarán, está en Yuscarán, en la gobernación de Yuscarán. Morazán tiene que ver mucho con el tema de Yuscarán. Bien, Morazán, un año después de la independencia, él aparece como defensor de Tegucigalpa y fue nombrado síndico. Vemos que ya Morazán empieza a entrar y mucha gente dice, no, Morazán no tiene nada que ver con la independencia. Sí tiene que ver con la independencia, ¿no? Porque incluso él estaba a favor de la independencia y estaba en contra de la unión de Centroamérica a los estados, a los estados que proponían otros por allí. Bueno, para 1824 se decretan las Provincias Unidas de Centroamérica y que recordemos que es a partir de ese momento en el cual prácticamente Morazán pues, o Centroamérica inicia sus destinos, ¿no? Ya se habla de las Provincias Unidas de Centroamérica. Ok, vamos entonces con esto. Un poquito, solo estoy contextualizando, ¿verdad? Bien, Daniel, me gustaría saber si pasé a un mapa ahorita. No, maestro. Parece que se quedó congelada Nada la más. imagen y hay Ok. que ponerla grande. Pucha, sí que la tengo grande. Voy a volver a compartir porque debería aparecer un mapa ahorita en este momento que posiblemente pudo haber visto Francisco Morazán en su época, ¿no? Es un mapa para 1832 más o menos, ¿no? Era la visión que tenía de Centroamérica en aquel entonces, ¿no? Como tal. También tenemos acá una copia del testamento de Morazán, y estoy solo haciendo una recapitulación, donde, pues, si notamos que aquí la letra, vamos a ver, esta letra tiene o mejor dicho, el testamento tiene dos tipos de letras. Aquí tenemos un tipo de letra y aquí tenemos otro tipo de letra. Porque recordemos que el testamento lo comenzó a hacer el hijo de Morazán. Entonces, Morazán está escrito a dos letras. Una que está de acá, que la hace su hijo, y sí, su hijo, Francisco Morazán Moncada, y esta otra que la hace Francisco Morazán. Pero se ve esa diferencia entre una y la otra letra, ¿no? Porque recordemos que este testamento lo hace horas antes de morir Francisco Morazán. Y tenemos un documento donde aparece la firma de Francisco Morazán, ¿verdad? Para que tengamos una idea más que todo de cómo él escribía, ¿verdad? Va corriendo, ¿verdad, Daniel? Solo quiero saber eso. No, maestro, se quedó otra vez en el testamento, fíjese. Que No sé por qué. no, Voy a intentarlo ahora de sí, esta forma. ahora sí corrió, ahora sí corrió. Voy a ponerlo de esta forma así. Creo que sí, lo voy a poner de esta forma. Bien. Entonces, en este documento aparece que, de hecho, por el puño y letra de Morazán, donde Morazán dice, soy hondureño y como tal, amigo de los intereses de aquel Estado, pero también soy centroamericano y no olvido los deberes que me impone este honroso título. Era porque a Morazán prácticamente le estaban dando, queriendo que él hiciera un acto de corrupción, ¿no? Y él deja muy claro, ¿no? En este sentido, dice, no olvido los deberes que me impone este honroso título, como él bien lo plantea ahí. Y tenemos un documento, por ejemplo, que es la portada de un pasaporte para transitar dentro del Estado de Honduras. Este documento es de 1832, imagínense. Acuérdense que Morazán fue presidente de Centroamérica de 1830 a 1838, es decir, que la época
de oro de la federación, ¿no? Este documento es de 1832, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, realmente es un documento que, repito yo, que lo pudo haber dado Francisco Morazán en su momento. Luego, tenemos aquí otro documento importante donde aparece, pues, lo que es los ejércitos aliados protectores de la ley. Recordemos que Morazán creó un ejército paralelo a los federales que se llamaba Ejército Aliado Protector de la Ley. Y aquí miramos que este documento incluso tiene, es hecho en el año de 1839, lo puedo ver más grande, pero bueno, y dice acá, Nicolás Rull, coronel, inspector de la artillería de la Federación Centroamericana y jefe del Estado Mayor General de los ejércitos aliados protectores de la ley. O sea que este era un ejército que creó Morazán, recordemos, para poder ir a sacar de la prisión a Inicio Herrera a Guatemala, ¿no? Muestra más que todo documentos, ¿no? que nos hablan acerca de la vida de Morazán. Bueno, recordemos que Valle, pues hay elecciones en Centroamérica y se tiran dos candidatos, Valle y Manuel José Arce. Arce era pues de origen salvadoreño y obviamente Valle era de origen hondureño. Valle era conservador y Arce pues era liberal, había luchado por las fuerzas de independencia. Y podemos ver pues de que en esta primera elección quien ganó fue, sabemos, Valle, pero al final el Congreso decide que el que ocupa mayoría absoluta. Valle dice que no hay problema, pero después se resuelve que el presidente de Centroamérica va a ser Manuel José Arce. Como decimos, la primera elección en Centroamérica y el primer fraude electoral. Entonces, con esto, Arce emite una serie de leyes en contra de los mismos liberales, a tal punto que que cada país elige un jefe de Estado y Dionisio Herrera es elegido jefe de Estado de Honduras. Y a su vez, él nombra a Morazán, que lo vamos a ver más adelante. Esto que ven acá es un balcón donde intentaron asesinar a Dionisio Herrera en Comayagua. Esto fue en el año de 1826. Y podemos ver acá las perforaciones de bala que fue objeto don Dionisio Herrera en aquel entonces. No lograron matar, entonces al final Arce lo mandó preso hacia lo que es Guatemala, ¿no? Aquí tenemos algunos partidarios, por ejemplo, de Francisco Morazán, como Vicente Villaseñor, Cleto Ordóñez, Nicolás Rull, José Trinidad Cabañas, Pedro Joaquín Valenzuela. Estos personajes que ven ahí eran incondicionales de Francisco Morazán, es decir, andaban con él para todos lugares. Fueron personas que ayudaron de alguna forma, ¿no? a ese proyecto de Francisco Morazán. Bueno, continuamos un poco con la vida de Morazán. Una vez que ya había una federación centroamericana, un año después, 1825, se nombra el primer jefe de Estado de Honduras, a don Dionisio Herrera, y a su vez él nombra a Francisco Morazán como su secretario. Ya esto lo sabemos, ¿no? Solo estoy tratando un poquito de recordarlo como tal. Bueno, hablando un poco acerca de la revolución morazanista, qué cosas importantes pasaron en la época de esta revolución morazanista, antes de que Morazán fuera presidente de Centroamérica y luego después siendo presidente de Centroamérica. Sabemos que Morazán tuvo una serie de batallas, como la Maradiaga, que la enfrentó con Justo Mía, la Trinidad, la famosa que aparece en el billete de 5 lempiras, 1827, y la de Hualcho, que esta fue en 1828 en El Salvador, y la Charca, la del Espíritu Santo. Realmente Morazán pasó muchos momentos en puras batallas. Morazán realmente era un estratega militar, ¿no? Nunca fue a una escuela militar. ¿Quiénes formaban parte de este ejército aliado protector de la ley? Pues se habla que había más de 2,000 hombres. Y aquí podemos ver un poco a los que eran parte de este proyecto. A ver si algún profesor o profesora me ayuda a leerlos mientras destapo mi agua. ¿Algún docente? Solo que lean los nombres, nada más. Solo es para hacer una pequeña pausa. ¿Ondina? ¿Nos escucha? ¿Sí me escucha? Sí. Francisco Sí. Morazán, comandante en jefe.
General Ajá, French, General Isodoro Saguet, General Nicolás Rull. Nicolás Rull, Coronel Jaili, Sí, Sojoma, sí, Coronel Juanma Gutiérrez, jefe de la Segunda División de Infantería, Coronel Enrique Terrolonge Terrelonge. y Coronel Indalecio Cordero. Así es, miren quiénes son los que siguen a Morazán. O sea, esos son coroneles y generales, ¿verdad? Es decir, no son pavos, ¿no? No son mercenarios, no son filibusteros, ¿no? Ellos realmente son militares de carrera, son militares de academia. Entonces uno dice, ¿cómo sabía Morazán tanto? Pues miren, nada menos y nada más se hacía asesorar de un grupo muy Vamos a importante. ver que hay mucho escudo aquí. Bien, también Morazán, Pégame el cargador. en su grupo de gente que estaba con él, se habla, que algunos incluso lo niegan, pero se habla del famoso Gualomugú. Este era llamado este valiente soldado hondureño. Él nació en la comunidad garífuna de Tocamacho, ¿verdad? En Irona, departamento de Colón, en el año 1808. Era un fiel seguidor de Morazán, andaba con Morazán casi en todas sus campañas. Se dice que era un hombre de contextura fuerte y atlética, y según cuentan los ancianos, tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, imagínense, y hablaba español, hablaba inglés, hablaba garífuna. Ese personaje era muy importante, que andaba siguiendo a Morazán en su gesta. Bueno, ahora como me va a tocar hablar un poquito acerca de la ruta morazánica y el caso de la batalla de la Trinidad, que es básicamente ese sería mi tema medular, ¿verdad, Daniel? Sí, efectivamente. Ok, entonces aquí hay una ruta que yo hice hace un par de años atrás, de hecho la presenté en el Congreso de Historia, que yo la llamo la ruta morazánica. ¿Eh? ¿Por qué la ruta morazánica? Porque es cuando Morazán llevan preso a Dionisio Herrera, entonces Morazán que lo quiere sacar de Guatemala porque lo dan a Guatemala, es cuando Morazán crea el Ejército Aliado Protector de la Ley para ir a sacar de la prisión a don Dionisio Herrera. Eso es lo que hace Morazán. Hace un recorrido por todos estos lugares que les voy a mencionar, y resulta que en cada lugar él busca apoyo, le dan armas, le dan municiones, le dan caballos, le dan comida. Es toda una trayectoria que Morazán le hace desde León, desde León en Nicaragua, hasta Tegucigalpa. Miren que de León a Tegucigalpa hay 294 kilómetros, imagínense, qué gran cantidad, ¿no? Y vemos aquí en el mapa, por ejemplo, este recorrido, y podemos observar que va de León, va para Churuteca, de Churuteca para Pavana, de Pavana pasa por Pespire, llega a La Venta, llega a San Arán, donde establece su cuartel, y finalmente aquí se da la famosa batalla de la Trinidad, la que aparece en el billete de 5 lempiras, y luego después va a Ojona y finalmente Tegucigalpa. Esta es lo que se conoce como la ruta morazánica, que tiene que ver básicamente con esa gran batalla, la batalla de la Trinidad de Francisco Morazán. Entonces Morazán realmente tuvo que, pues la gente me pregunta cómo andaba, pues en carruajes, a veces andaba por barco. Es interesante porque fíjense que la familia de Morazán, cuando viene de Italia, ellos venían a dedicarse a construir barcos, pero aquí los ingleses no lo dejaron, ¿verdad? Alguien preguntaba el apellido Morazán. El apellido verdadero de Morazán era Morazani, ¿no? Que era de origen italiano, ¿no? Entonces, continúa su gesta, voy a de compartir acá, y él sale de León, Nicaragua. Ahorita voy a compartir, partimos ahorita. Ok, estamos con León, Nicaragua, ¿verdad, Daniel? Sí, Perfecto. Bien, y sale desde aquí León, Nicaragua, un lugar interesante, ¿verdad? Aquí lo vemos que es una ciudad colonial por excelencia. Incluso aquí en León, en Nicaragua, donde Morazán pasa, aquí Morazán le dan municiones, casi se le unen como 135 personas. Realmente en esos lugares Morazán tenía aliados. Y aquí tenemos la famosa
catedral o basílica de León. Aquí, esta iglesia que ven aquí, aquí se formó el padre Reyes, ¿verdad? Él aquí se hizo cura. Esa basílica se llama, miren qué largo el nombre, ¿eh? La Insigne, vamos a ver, Insigne y Real Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, qué largo, ¿no? Esa es una de las basílicas más grandes que tenemos en Centroamérica, ¿no? Y que de alguna u otra forma, pues, Morazán tuvo que haber visto la misma que ya tenemos, ¿verdad? Son construcciones coloniales, realmente algunas, y esta es la parte superior de la misma, ¿verdad? Y dentro de esta basílica, actualmente en esta basílica está enterrado Rubén Darío, el famoso poeta, literato de Centroamérica y de Nicaragua, ¿no? Esta es la parte superior de la iglesia misma, ¿verdad? Y el término por qué se le llama León a Nicaragua. Obviamente León básicamente por los españoles. Bueno, y esta es la iglesia donde se formó el padre Reyes, el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Porque decía, él no lo aceptaron en el Colegio Tridentino porque no era español de sangre o de sangre limpia. Entonces al final él se fue a León, a Nicaragua, ¿no? Y aquí es donde pues, pasó gran parte de su vida. Después de eso, Morazán, ya con armas, con caballos y municiones, él se continuó en la ruta morazánica y llega a ¿dónde? Llega a Choluteca, que Choluteca es vamos a decirlo así, la ciudad del sur por excelencia. Ahorita voy a dejar de compartir para luego después abrir esta, pero la tengo por partes, ¿no? Para que así tengamos una idea de cómo lleva esa ruta Morazán. Todo el mundo pregunta, ¿y cómo hacía? No, bueno, eso podía tardar 1, 2, 3 días como tal, ¿no? Bien, ya vamos a comenzar entonces. Ahorita la estoy bajando la otra parte. Es que ha sido un poquito complicado, pero ahí vamos, ¿no? Aquí estamos con Choluteca. Ahorita la bajo. Que en estas tierras también se va la luz, ¿verdad? Donde a uno le toca. Ok, ya la tengo acá. Entonces llega, la estoy bajando. Pero cuando Morazán hace toda esta ruta, lo que él pretende es, por lo menos, el objetivo de Morazán era llegar a Guatemala, por así decirlo, ¿no? Era básicamente su... ¿Por qué en Guatemala? Porque ahí estaba preso Dionisio de Herrera, entonces él necesitaba liberar a don Dionisio de Herrera, ¿ok? Entonces ahorita comparto. A ver, ahí estamos. Creo que estamos bien aquí, ¿verdad, Daniel, con Choluteca? Hasta ahorita está compartiendo. Ahora Ok, sí ya vimos el puente de Choluteca. perfecto. Bueno, entonces, aquí tenemos la Choluteca, una ciudad colonial también por excelencia, ¿verdad? Importante para Francisco Morazán. Recordemos que ahí también es donde inicia o nace el sabio Valle, también de Dionisio de Herrera, de los primos hermanos. Entonces, es una ciudad que en aquella época apoya a Morazán, ¿no? Recibe a Morazán. Y es que Morazán andaba como con un salvoconducto, pero los enemigos de Morazán prácticamente le habían jurado la muerte, ¿no? O tenía, como decimos actualmente, orden de captura por donde él se movía. Por eso él era muy estratégico. Entonces pasa por Choluteca, y Choluteca igual le dan armas, hombres para continuar su labor, ¿verdad? En esto. Y es muy bien recibido en la ciudad de Choluteca. Me imagino que aquí hay estudiantes o hay profesores de Choluteca, ¿no? Aquí tenemos la famosa Casa Valle, la Casa Valle, que es una casa donde vivía el sabio Valle, y también vemos que vivía don Dionisio de Herrera. Bueno, de ella viene Morazán, ya vimos de León, pasa para Choluteca,
de Choluteca llega a dónde? Llega a Pespire, ¿no? Pespire, que su nombre significa Peli Pestrilí, que significa el lugar o el río de las piritas pequeñas. Peli Pestrilí. Y lo interesante de Pespire es que ahí a él recibe el apoyo de ¿qué? Él recibe el apoyo con ganado mular. Las mejores mulas que había en aquella época realmente eran de Pespire. Entonces Morazán, ahí aparte de tener el apoyo de hombres, municiones, también tiene el apoyo de mulas. Y las mulas eran importantes porque servían para ¿qué? Servían para las cargas, ¿no? Aquí tenemos la iglesia, estos lugares para los que no conocen Pespire. Aquí tenemos la alcaldía de Pespire. Dice que Pespire tiene bastantes leyendas, tiene bastante cultura. Hay muchos danzas folclóricas que tienen su origen en Pespire. Ven ustedes esas ciudades que fueron apoyando a Francisco Morazán, y Pespire lo hace, como dije, en forma muy puntual, con ganado mular, con mulas. Pero Morazán no se queda ahí, Morazán continúa su viaje, y en este viaje Morazán va a lo que es Sabana Grande. Sabana Grande que hubo un tiempo que tenía la fama de ser uno de los vamos a decirlo así, los municipios menos corruptos allá por los años 80, 90, ocupó ese puesto Sabana Grande. Y esto nos dice mucho de este sitio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas importantes que han surgido en esta comunidad y que, pues, sobre todo, Sabana Grande fue muy famosa por el tema de que era el Partido Liberal, había muchos ministros, muchas personas importantes. Pero bueno, Sabana Grande, que es un lugar importante en el caso de la vida de Morazán, que es parte de lo mismo, que pues intenta ser un lugar que protege a Morazán. Pues, ¿qué tenía Morazán? ¿Qué había ahí en Sabana Grande? En Sabana Grande estaba el cuartel de mando de Francisco Morazán. Ya vamos a mostrárselos a ustedes. Esta es la iglesia de Sabana Grande, una iglesia de tipo colonial. Saben que esta iglesia la donaron las familias Rosas. ¿Sí? En aquella época colonial, esta familia Rosa se dice que pues trataba muy mal a la servidumbre. Entonces se sintieron tan mal que al final donaron gran parte del dinero para construir esta iglesia, ¿no? Una iglesia, no sé si les recuerda a los que somos de Tegucigalpa, la catedral de Tegucigalpa, ¿eh? Es un estilo colonial muy dado en aquel entonces, ¿no? Como tal. Y San Adelante, como les decía, es el sitio que Morazán prácticamente, ahí en San Adelante, es cuando Morazán planifica la gran batalla de la Trinidad, ¿verdad? Y realmente ahí comienzan esos primeros pasos. Bueno, ahorita las voy a compartir, que la presentación la tengo por partes para poderla hacer bien, ¿no? Ok, ahorita lo hago. Dejo compartir esta y comparto la otra. Tenemos acá. Ahí está. Bien, estamos bien ahí, ¿verdad, Daniel? Con la siguiente. Aparezco en la iglesia de San Sí, sí, Adelante. sí, ahí lo miro, ahí lo Ah, vemos. bueno. Sí, hicimos una toma con un dron, lastimosamente que no va a salir por la toma, pero bueno. Sabana Grande fue un centro minero también. Y hoy actualmente Sabana Grande ha tenido el lujo de tener una maquila de rosquillas. Se dice que vende las mejores rosquillas del sur, lo que dice la gente de Sabana Grande. Entonces, esta piedra es una piedra de molino que la utilizaban para moler mineral y así sacar el oro. Entonces, esa jugadera ahí con las crecidas del río. Pero bueno, esta casa que ven acá, este es el cuartel de mando de Francisco Morazán. Probablemente, obviamente, ya no existe como era en aquella época, ¿no? Pero el punto focal, hemos dicho, según las coordenadas geográficas, esa es la casa. Ahí la tenemos. Que por cierto, la gente del lugar ni se entera que esa casa ahí estuvo Morazán.
Entonces ahí se planificó la gran batalla, la batalla entre Francisco Morazán y Justo Milla, que son estos personajes que ven ahí. Justo Milla, que había sido vicejefe de Estado, había tenido con Morazán la primera batalla de la Maradiaga. Entonces Justo Milla sabía que Morazán venía desde Nicaragua. Entonces Justo Milla quería detener a Morazán, que no llegara ni siquiera a Jojona. Entonces Justo Milla tenía orden prácticamente de capturar a Morazán o de matarlo, ¿verdad? Es cuando se da, como decir ustedes, batalla de la Trinidad, que es un sitio, no sé si ustedes conocen, pero aquí lo tenemos, es un sitio emblemático. Este sitio marcó un hito en la historia de Centroamérica, no solo para Honduras, sino que para todo Centroamérica. Es un lugar, como decía, un ícono, marcó un ícono, sobre todo en esta cátedra o el diplomado morazánico. Ahí está Morazán, esbelto, un Morazán viendo hacia la parte donde fue la batalla de la Trinidad, que actualmente es una comunidad que ahí se llama La Trinidad, y ahí aparece Morazán con un sable, queriendo dar a entender, dando la orden para luchar en esta guerra que hubo en ese entonces, ¿no? Las batallas eran frente a frente casi, ¿no? Lo que pasa es que dependía de quién estuviera en los puntos estratégicos. Ahí Morazán se les adelantó vamos a decirlo así, a los de Justo Milla, ¿no? Entonces, aquí voy a mostrarles a ustedes un poco cómo fue esta batalla. Voy a intentar abrirlo, a ver si se abre, Daniel, y se hace en tamaño grande. Vamos a ver. Solo me dice si se hace en tamaño grande o no, Daniel. No, maestro. No, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, vamos a tratar de usar un poco de lentes o lupa, pero en esta batalla, aquí, este es un esquema que nos hizo el colega y compañero historiador Denis Portillo. Lo hizo ya en esta mapa de Google Earth. Resulta que en la batalla llegó Morazán el 11 de noviembre de 1827, se dice que llegó con 300 a 400 hombres. Llegó aquí a la Trinidad. Y por aquí estaba Justo Milla esperando a Morazán. Justo Milla quería detener a Morazán, que Morazán venía, ¿se acuerdan? Desde el sur, ¿no? De Justo Milla lo quería detener. Pero Morazán tenía espías, y sobre todo eran niños y mujeres que le informaban a Morazán por dónde venía Justo Milla. Resulta que Morazán propuso que esta zona de la Trinidad es un lugar estratégico y que de ahí podían detener a Justo Milla. Justo Milla quería llegar primero acá. Quien llegaba primero acá prácticamente tenía el control de la zona. Pero ahí Morazán cambió la estrategia. ¿En qué sentido? La estrategia de Morazán fue un ataque de frente por el flanco derecho y el flanco izquierdo, lo que hoy día se conoce como un ataque en tridente. El coronel Pacheco, que vemos acá, él atacó por enfrente. El coronel Remigio Díaz atacó por el flanco izquierdo. Y Morazán, junto con Román Valladares, atacaron por el flanco derecho. Quiere decir que a Justo Milla, ¿qué le hicieron? A Justo Milla lo acorralaron. Entonces, finalmente, Justo Milla huyó. Por eso aquí se le llama el Cerro de Milla. Entonces, en esta batalla, creo que lo más importante es ver que Morazán se da a conocer en Centroamérica, por un lado. Y por otro lado, pues vemos una estrategia que es un ataque frontal, un ataque por el lado izquierdo o flanco izquierdo y por el flanco derecho. Finalmente acorralan a Milla. Entonces Milla escapa y Morazán vence en esta batalla. Ustedes dirán, ¿y cómo sabemos todo esto? Bueno, tenemos nuestras fuentes, que en este caso es Manuel Escobar. Este es un soldado de Morazán. Esta imagen la facilitó el colega de Evelio Ernestrosa. Entonces, Manuel Escobar, soldado de Morazán, él es el que relata un poco lo que se refiere a esta gran batalla. Morazán casi no habla mucho de la batalla, porque Morazán algunas veces en esas temáticas era un tanto escueto, por así decirlo, y casi como que no la menciona realmente Morazán. Sí lo habla en el manifiesto de David, que imagino que lo han de estudiar en algún
en algún momento, ¿no? Como tal. Entonces, luego después de eso, Morazán se va finalmente o gana la batalla, y el objetivo de Morazán era irse, ¿a dónde? El objetivo de Morazán era irse hacia lo que es, perdón, Ojona, que ahí tenía a su esposa, y después empezaba para Tegucigalpa, y de Tegucigalpa parte, ¿para dónde? Morazán parte para lo que es Comayagua, y de Comayagua se va a Guatemala. Entonces, más o menos, así es como la historia que tenemos, hay un archivo aquí, pero no es ese, que nos habla acerca de esta gran batalla de Francisco Morazán, y que de alguna u otra forma pues marcó un hito en nuestra historia. ¿Por qué razón? Porque Morazán fue reconocido a nivel de todo Centroamérica. Entonces, en esa batalla se utilizó una estrategia que era un ataque frontal, un ataque lateral izquierdo, lateral derecho, se llamaba tridente. Ese mismo lo utilizó Napoleón Bonaparte, utilizó esa estrategia, ¿no? De Morazán lo usa. Recordemos que Morazán tenía a su cargo, o estaba con él, Nicolás Rull, que era un soldado que había luchado en las fuerzas de Napoleón Bonaparte. Entonces, esto nos dice cómo Morazán era admirado, no, por propios y por extraños, porque dentro de las armas o el grupo de Morazán, de sus militares, habían colombianos, habían españoles, habían franceses, y esto le da pues ese toque a Morazán de conocer mucho acerca de lo que se refiere las estrategias de guerra. Entonces, en principio, esto es lo que tenía, porque básicamente me solicitaron enfocarme en la batalla de la Trinidad, ¿verdad? Y que pues si tienen preguntas, comentarios, hay muchas cosas que decir que Morazán se ha escrito